Muy bien, el día de hoy les voy a hablar del método de reducción de orden. Este método de reducción de orden es aplicable a ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas. En este caso tenemos que cerciorarnos que nuestra ecuación sea lineal, con las características que ya hemos visto anteriormente, que sea de segundo orden, es decir, que esté una segunda derivada implicada y que ésta sea la mayor que exista en la ecuación, y que además nuestra ecuación esté igualada al cero, es decir, no haya una función en términos de x del lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Si nuestra ecuación cumple con todos estos requisitos, entonces es posible encontrar una segunda solución a partir de una solución conocida, de una solución no trivial, es decir, que sea distinta al cero. Ok, entonces, si nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial, que es esta, que es de segundo orden, que es lineal y que es homogénea, nuestra ecuación tendría que cumplir con que los coeficientes que acompañan a cada una de las derivadas de la variable dependiente y a la misma variable dependiente, que en este caso son estas funciones en términos de x, esas funciones coeficientes tienen que ser continuas en algún intervalo y. Y además se debe de cumplir que esta función, específicamente la que acompaña a la derivada de mayor orden, debe de ser distinta a cero en todo momento en algún intervalo dado. Entonces, si cumplimos con esos requisitos, nosotros podemos encontrar una segunda solución por este método, que básicamente consiste en reducir el orden de nuestra ecuación diferencial para que sea una ecuación de primer orden y poderlo resolver con los métodos que ya conocemos anteriormente. Muy bien, como les decía, este método de reducción de orden se basa en que nosotros conocemos ya una solución particular de nuestra ecuación diferencial. Y a partir de esta solución, de esta función solución, nosotros logramos conocer a una segunda solución. Cabe destacar que tanto y1, que es la solución conocida, como y2 son soluciones particulares de la ecuación, es decir, son soluciones en las cuales las constantes de integración ya tienen un valor numérico. Antes de obtener nosotros la segunda solución particular, nosotros logramos conocer la ecuación general, es decir, en términos de las constantes sin sustituir. Ok, entonces y1 es una solución no trivial de mi ecuación diferencial, es decir, es una función distinta al cero. Acá está. y1 y y2, aquí y1 y y2, les repito, son las funciones que son soluciones. y1 es la función conocida y y2 es la que vamos a obtener. Entonces, tanto y1 como y2 son un conjunto linealmente independiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto de la dependencia e independencia lineal tiene que ver con álgebra lineal y eso lo vimos el semestre pasado. ¿Cómo sé que dos funciones son linealmente dependientes o independientes? Bueno, esto básicamente se refiere a que las funciones son múltiplos. Una es múltiplo de la otra. Entonces, si son múltiplos, significa que son linealmente dependientes. Para demostrar esto, para saber esto matemáticamente, bueno, se puede plantear de dos maneras. Una de ellas es sumar la función y1 multiplicada por una constante más la función y2 multiplicada por otra constante igualadas a 0, como está acá. Si existen constantes tales que logramos obtener esta igualdad, es decir, que la constante 1 multiplicado por la función 1 más la constante 2 multiplicada por la función 2 logra dar 0, significa que efectivamente estas funciones son múltiplos, una es múltiplo de la otra, por eso llegamos a lograr el 0. Si la única forma
de lograr esta igualdad al cero es que C1 sea 0 y C2 sea 0, significa que las funciones no son múltiplos, es decir, que son linealmente independientes. Otro método para comprobar matemáticamente si dos funciones, en este caso estamos hablando de dos funciones porque estamos abordando ecuaciones de segundo orden, entonces el conjunto fundamental va a incluir dos funciones que sean linealmente independientes. Para comprobar que estas dos funciones son linealmente independientes, utilizamos algo que se llama el Wronskiano. Este Wronskiano es un determinante que consiste básicamente en poner cada una de las funciones y su primera derivada. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener bueno, la función y1, su primera derivada, la función y2, su primera derivada. Entonces hacemos el determinante, sustituimos, hacemos el determinante, lo calculamos, y si este Wronskiano, si este determinante nos da 0, significa que las funciones son linealmente dependientes. Es decir, una es múltiplo de la otra. Por eso al hacer el determinante nos está dando 0, porque por ahí en las sumas y restas se están anulando una con otra. En el caso de que el Wronskiano nos dé distinto a 0, sea un número positivo o un número negativo, significa que las funciones no son múltiplos, es decir, son linealmente independientes. Ok, continuando. Entonces y1 y y2 son linealmente independientes. Y si y1 y y2 son linealmente independientes, entonces al hacer el cociente de una entre otra, no vamos a obtener una constante nunca. ¿Por qué? Porque la única forma de que obtendríamos una constante al hacer este cociente o al hacer esta división de y2 entre y1 sería que estas funciones fueran múltiplos una de la otra. Por ejemplo, acá tengo, imaginemos que y2 es 3 veces Euler a la 5x y que y1 es Euler a la 5x. Si hago ese cociente, entonces voy a obtener un 3, porque una es múltiplo de la otra, una es 3 veces la otra. Entonces, yo tengo la garantía de que si son linealmente independientes, al hacer este cociente no voy a obtener una constante. Voy a obtener una función en términos de x, una función distinta a una constante. Acá está. A dicha función le llamamos u de x, o simplemente u. Y de aquí despejamos y2. y2 de x va a ser igual a u de x por y1 de x. Es decir, la segunda función o la segunda solución que yo voy a obtener para mi ecuación diferencial la voy a encontrar multiplicando una función u que desconozco por una función conocida, una solución conocida que es y1. Entonces, yo en este método de reducción de orden me voy a enfocar a encontrar esta función u. Eso es lo que voy a hacer para finalmente multiplicarla por la solución conocida.